Al final de la primera sesión nosotros notamos que vivimos en culturas, en sociedades o quizás en el mundo entero que está sufriendo de un gran cansancio. Un cansancio en todos los niveles, porque encuentra que lo que el mundo ofrece como filosofía, lo que ofrece como soluciones a la vida, a los problemas de la experiencia humana, no satisface el ser humano. Y esto se manifiesta de muchas formas en la vida. Puede ser la sociedad, el sentirse vacío, las relaciones rotas, los sueños hechos pedazos y otras cosas. Y todo eso nos indica eso mismo, que algo no anda bien en la parte de adentro del ser humano. Y por lo tanto no anda bien en su relación con los demás. ¿Dónde tienen todas estas cosas su origen? ¿Cuál es el problema fundamental? ¿Qué piensan? Yo creo que la Biblia nos indica que el problema fundamental es un distanciamiento entre Dios y los hombres. Yo creo que todos nosotros conocemos muy bien la historia que encontramos en Génesis capítulo 3, la historia de Adán y Eva. Lo hemos leído muchas veces, entendemos o recordamos bien los detalles de lo que pasó. Eva estaba ahí en el jardín del Edén con su esposo Adán, y de pronto llega la serpiente. Y por medio del engaño, la decepción, él tienta a Eva. Y Eva, por algún motivo, se deja engañar y ella come del fruto, y todo lo que ellos tenían en cuanto a su relación con Dios, su intimidad, esa relación personal y profunda, todo se echó a perder. Con la entrada del pecado en el mundo, todas las relaciones de Adán y Eva, y por lo tanto todas nuestras relaciones también cambiaron. Piensen en la historia. Estamos afirmando que todas las relaciones de ellos y también las nuestras cambiaron. ¿Cuáles relaciones cambiaron con la entrada del pecado en el mundo? Bueno, quizás la primera relación que podemos identificar y la más obvia es la relación entre Dios y el hombre. Cuando Adán y Eva pecaron y cuando nosotros pecamos, hubo una rotura en nuestra relación con Dios. Nosotros lo vemos a lo largo de la Biblia. Aun cuando Dios selecciona, elige a un pueblo para ser su pueblo santo y servirlo a Él y ser su especial tesoro, vemos que ese pueblo también en muchas áreas, en muchas cosas, con mucha frecuencia se olvidaba de Dios y se apartaba de Él. Tanto que Dios dividió el pueblo en dos y luego dejó ir a una parte en cautiverio con los asirios, y después la segunda parte, Judá, el reino del sur, también hizo lo mismo. Esa parte, ese reino del sur, viendo lo que pasó con el pueblo hermano de ella, no aprendió la lección. Y también fue enviada a Judá a cautividad. En Ezequiel, el capítulo 22, nosotros vemos aquí un relato, un recuento de los pecados de Jerusalén, lo que llevó a Dios a tomar esa decisión y al final enviar su pueblo, castigar su pueblo con los babilonios. Y después de detallar todos los pecados que el pueblo de Judá, la ciudad de Jerusalén, habían cometido, Dios dice en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Aquí vemos hasta las profundidades del corazón de Dios. Después de una rebeldía bastante larga de parte de su pueblo, Dios todavía no quiso hacer lo que estaba haciendo con el pueblo. Pero como quiera, el pecado y la rebeldía constante y continua de su pueblo, al igual que en el caso de Adán y Eva, en el caso nuestro, resultó en un distanciamiento, en una rotura de la relación entre Dios y el hombre.
Pero también vemos que muchas otras relaciones cambiaron con la entrada del pecado en el mundo. La relación del hombre con el mundo creado, el mundo mismo. Vemos cuando Dios está hablando con Adán y Eva después de su pecado y está castigándoles a ellos, que Él les dice que ahora la relación que ellos gozaban antes con la creación no va a ser la misma. El trabajo será más arduo, con sudor, con dificultad. Ahora la mujer dará a luz con dolor. Las cosas cambiaron. También la relación del hombre con el hombre. Fíjense en lo que pasa entre Adán y Eva cuando ellos pecan. Están ellos dos, pero encuentran a quién culpar por lo que está pasando. Claro, Adán casi echa la culpa a Dios al decir, esta mujer que tú me diste, ella me dio de comer del árbol prohibido. O sea, no fue mi culpa. Fue la culpa tuya, Dios, y la culpa de ella. Yo no la pedí, pero ella está aquí. Miren lo que está pasando aquí en el matrimonio. Algo que empezó bello, una relación íntima. Adán alabando a Dios con todo su ser cuando vio a Eva por primera vez y ahora le está echando a ella la culpa por lo que está pasando. Y Eva hace lo mismo, le echa la culpa a la serpiente. Relaciones cambian cuando entra el pecado. El pecado daña muchas cosas. El pecado también cambia la relación del hombre consigo mismo. Y cambia la relación del hombre con Satanás. En ese caso hubo un acercamiento. Pero lo que vemos aquí es que desde aquel tiempo, desde la entrada del pecado en el mundo, el pecado ha atormentado la raza humana. A través de la historia nosotros, los seres humanos, las sociedades, las culturas, nosotros hemos conocido diferentes tipos de esclavitud. Lamentablemente vivimos en pueblos que antes tenían esclavos, personas que eran dueñas de otras personas. Y gracias a Dios, esa práctica de esclavitud ha pasado a la historia. Pero hay otras esclavitudes y ninguna esclavitud puede compararse con la esclavitud de las costumbres del pecado profundamente grabadas en el alma humana. Vamos a mirar rápidamente en Isaías, capítulo 57, porque ahí encontramos un pasaje bastante interesante. En Isaías 57, versículo 20, encontramos estas palabras. Dice el profeta, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ahora piensen en este pasaje. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que el profeta está tratando de decirnos a nosotros? Lo que podemos sacar de aquí, la comparación que él está haciendo entre el mar y los impíos, es que el mar, primeramente para entender el mar, el océano, el mar no tiene que hacer nada en especial para producir estos resultados de lodo y suciedad, porque es el resultado de su movimiento natural. No es así. Las mareas, las olas, las corrientes, todo ese movimiento del mar produce cierto lodo, cierta suciedad, cierto resultado. Así mismo es con nosotros, o mejor dicho, con los impíos, con personas enredadas en la condición del pecado. Los movimientos naturales de nuestras vidas o de las vidas de esas personas producen lodo y suciedad. El pecado es parte de la estructura interna de nuestras vidas y no se necesita ningún esfuerzo extraordinario para producir el pecado. En el mundo sucede naturalmente. Y lamentablemente, aunque nosotros somos cristianos, con demasiada frecuencia sucede en nuestras vidas, porque hay partes en nuestras vidas que todavía pertenecen al hombre antiguo, partes que no hemos sacado a la luz todavía, partes de nuestra naturaleza, de nuestro ser que no hemos entregado al control de Dios. Pero todavía estamos
analizando lo que está pasando en el mundo. Y quiero compartir con ustedes estas palabras que son de un autor anónimo, pero que detallan bastante bien lo que estamos viviendo hoy mismo en Estados Unidos. El autor dice, la paradoja de nuestro tiempo en la historia es que gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más cosas, pero las gozamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas para habitar esas casas. Tenemos más comodidades, pero menos tiempo para aprovechar esas comodidades. Tenemos más medicina, pero menos bienestar. Leemos hoy en día muy poco. Miramos demasiada televisión para distraernos y casi nunca oramos. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Estos son tiempos de hombres grandes, pero de carácter pequeño. Estos son tiempos de ganancias altas, pero de relaciones superficiales. Estos son los días de 2 ingresos, pero más divorcio. De casas más lujosas, pero de hogares destruidos. Los hombres hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivirla. Hemos sumado años a la vida, pero no vida a los años. Hemos limpiado el aire y contaminado el alma. O sea, lo que vemos en nuestra sociedad hoy en día, lo que queremos identificar y analizar un poco es que la gente, como hemos estado diciendo desde un principio, siente un cansancio y también una sed espiritual. Muchas personas que nos rodean, que todavía no conocen al Señor, andan por la vida con un gran vacío por dentro, con un gran hoyo en su alma. Esas personas están profundamente hambrientas y sedientas. Reconocen que algo les hace falta, pero quizás no saben lo que es. Por lo tanto, andan buscando saciar esa hambre y esa sed que sienten, porque a nadie le gusta sentirse con hambre. A nadie le gusta estar con sed. Cuando sienten eso y cuando reconocen que eso les hace falta en la vida, aunque no reconocen, no saben lo que va a saciar esa necesidad, no saben lo que va a llenar ese hoyo que tienen, todavía tienen el deseo y sienten el impulso de salir a buscar algo para llenar ese vacío. Y gracias a Dios, con más frecuencia hoy en día las personas están mirando en el área espiritual de sus vidas. De hecho, antes del comienzo del año 2002, el periódico de Estados Unidos, New York Times, hizo una encuesta respecto a las resoluciones del Año Nuevo. Y resulta que el 21% de los encuestados dijeron que tenían como deseo y meta en el próximo año enriquecer su vida religiosa y espiritual. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo creo que Dios nos está ayudando a nosotros en la iglesia porque está preparando corazones, está preparando almas, porque personas ahora están dándose cuenta con más frecuencia quizás que las filosofías humanas no satisfacen. Las soluciones humanas no son suficientes. Necesitamos algo más. ¿A qué se debe este nuevo enfoque espiritual que estamos viendo a nuestro alrededor? ¿A qué se debe? Bueno, creo que se debe a varios factores. Y aquí vamos a estar enfocando algunos factores que se encuentran en Estados Unidos. Por ejemplo, vamos a enfocar algunos factores culturales que son de Estados Unidos, básicamente. Pero también hay factores personales que influyen en la vida de las personas e impulsan a las personas a ver con más claridad su necesidad interior y a buscar en el área espiritual algo para llenar ese hoyo. Y claro, nosotros sabemos lo que es la respuesta. Ese algo es Dios. Pero vamos a mirar primero estos factores culturales que están motivando e impulsando a la gente a sentirse así y a buscar con más detenimiento las cosas espirituales. El primer factor que encontramos
y como dije, por lo menos en Estados Unidos o por lo menos en el mundo occidental, es la cosmovisión del racionalismo. Esta cosmovisión, esta manera de mirar el mundo, de interpretar la realidad que nos rodea, ha predominado en culturas occidentales en los siglos recientes. Y lo que hace esta filosofía, esta cosmovisión, es que alza por encima de todas las otras cosas el valor de la razón humana. Claro, descarta por completo lo que es sobrenatural. Dice que lo que tiene valor, lo que es la realidad, realmente es lo que podemos ver, lo que podemos apreciar con los 5 sentidos. Y por lo tanto, en esta cosmovisión, el método más aceptado, con más autoridad, es el método científico. Pero ¿qué sucede? Esta reducción de la vida a categorías tan estrechas y mecánicas ya no satisface a muchas personas. Lo que vemos, lo que podemos apreciar con los ojos, con los oídos, con las manos, con la lengua, con otras cosas, eso no puede ser todo, piensan muchas personas. Y ahora están desechando esa filosofía más, están dando más importancia a otras cosas, como estamos notando aquí, a cosas espirituales. También hay un segundo factor cultural y tiene que ver con los muchos avances tecnológicos que encontramos hoy en día. Estos avances tecnológicos que están saliendo todos los años, casi todos los días, han producido cambios en casi todas las áreas de nuestra vida. Y cuando esto sucede, deja la vida un poco inestable. Yo sé que es así conmigo mismo. Esta es la primera vez que estoy usando computadora y presentaciones de diapositivas en un curso. Y estoy aquí orando constantemente a Dios de que no se me olvide hacer los cambios de pantalla y cosas porque no estoy acostumbrado. Yo estoy esforzándome grandemente por mantenerme al día en algunas áreas de estos avances tecnológicos. Claro, yo entiendo que ustedes al tomar este curso conmigo, algunos de ustedes estarán pensando, bueno, si apenas está llegando a esto, está muy atrasado el hermano ya. Bueno, amén, así será. Estoy haciendo lo mejor posible. Pero lo que sucede es que esto afecta a nuestras vidas y nos deja un poco inestables, tratando nosotros de absorber los muchos cambios que encontramos todos los días en muchas áreas. Y nos deja con el deseo de encontrar, por lo menos en algún rincón de nuestra vida, en alguna área, un punto de anclaje. Alguna estabilidad con la cual podemos contar. Y por lo tanto, este factor está impulsando a muchas personas a volver a la religión, a volver a Dios. Tercero, nosotros aquí en Estados Unidos vivimos en una cultura que alaba los valores superficiales. Lo que importa más que cualquier otra cosa, lamentablemente en nuestro mundo, es el gran yo en mi vida. Yo soy el más importante. Yo estoy por encima de todas las cosas y eso no me deja profundizar mucho en muchas áreas de mi vida. Todo es para mí. Y claro, aún esto no satisface a las personas porque después de ponerse primero siempre y conseguir todo lo que quieren, no se sacian. No encuentran que en realidad lo que han acumulado en la vida, sea fama, sea poder, sea autoridad, sea bienes materiales, no encuentran que eso satisface el vacío que siguen sintiendo y conduce a una cantidad grande de personas a buscar valores más profundos que estimulen el crecimiento humano en una comunidad más responsable. Y finalmente, en cuanto a factores culturales, encontramos que nuestra cultura y quizás muchas culturas del mundo hoy en día están cada vez más paralizadas por
temor. El temor existe en muchos niveles, en muchas áreas de nuestra vida. El temor de la violencia. Si vivimos en ciudades metropolitanas de este mundo, hay peligro. Y podemos tener o sentir cierto temor al salir por la noche en ciertas áreas, o quizás en el día también, en ciertas áreas de la ciudad. Tenemos temor de ser atacados, violados en algún sentido. Tenemos temor de las drogas que andan sueltas por todo el mundo. Tenemos miedo de las armas. Tenemos el temor, sentimos el temor de perder nuestro empleo, de perder nuestro seguro médico y protegernos así, poder conseguir a precio asequible atención médica. Tenemos también temores en cuanto a desastres nucleares, en cuanto al terrorismo hoy en día y en cuanto a las cosas de la ecología, desastres ecológicos. Estos temores contribuyen a la ansiedad y un deseo de una fe segura, más profunda, más firme en nuestras vidas. Pero también hay otros factores en el área personal. Por ejemplo, el primero que vemos aquí es el sufrimiento y las tragedias de la vida. No tenemos que mirar mucho para entender que la existencia humana está llena de sufrimiento, está llena de tragedias. Ya lo hemos notado, viendo noticias en cualquier país, en cualquier hora del día, nos damos cuenta nuevamente. Y estas experiencias dolorosas demandan una explicación, no solamente de personas no cristianas, pero también de nosotros también. Necesitamos una buena explicación. No es suficiente solamente decir, bueno, así es la vida. Y encontramos en la Biblia que personas piadosas, personas de fe profunda en Dios también luchaban con este factor, el factor del sufrimiento, el factor de encontrarse en una tragedia en la vida. Quizás nos salta a la mente el hombre Job. Hablamos de Job, de la paciencia de Job. Y claro, por 2 capítulos leyendo el libro encontramos que Job era un hombre firme en Dios. Y no estoy diciendo que después él se olvidó completamente de Dios. Estoy diciendo que él tuvo su debilidad. Él tuvo su lucha interna. Él se preguntaba y él preguntó directamente a Dios, clamándole a él, preguntándole qué es lo que está pasando en mi vida. Yo no merezco o no pienso que merezco lo que me está sucediendo. Perdió todos sus bienes materiales. Todos sus hijos murieron. Él mismo se enfermó casi al punto de la muerte. Y su esposa, ya desanimada, no era ella una mujer mala, pero una mujer menos fuerte, más débil que él, que no podía seguir aguantando todo lo que estaba pasando en la vida, porque ella también estaba sufriendo, pero al fin ella le animó a renunciar su fe en Dios y morir. Y con todo eso, Job siguió firme. No dijo nada en contra de Dios. Pero las cosas cambiaron. Y lo que todo eso no pudo producir en la vida de Job, casi lo hacen los hermanos en la fe. Porque llegan algunos amigos íntimos israelitas o del mismo país de Job, llegan a donde él, y cuando vienen acercándose a él y lo ven un poco de lejos, casi no lo reconocen. Y tan grande es su sorpresa, tan grande es el impacto que ellos sienten, que ellos se sientan con él por 7 días y no dicen nada. Después de los 7 días, Job mismo rompe el silencio. Y en el capítulo 7 del libro de Job, encontramos estas palabras que él dirige a Dios. Job capítulo 7, versículos del 17 al 20. Él dice, dirigiéndose a Dios, clamando a Dios, ¿qué es el hombre
para que lo engrandezcas. Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme en una carga para mí mismo? Y nosotros encontramos la misma cosa en otros lugares en la Biblia. No tenemos que hacer más que mover algunas páginas al libro de Habacuc. Y encontramos a Habacuc, un profeta llamado por Dios en el día del reino del sur de Judá, viendo él todas las aflicciones, todas las calamidades, todos los pecados de su propio pueblo. Él clama a Dios y dice: Dios, ¿hasta cuándo no me escuchas? ¿Hasta cuándo no respondes mi oración? Así que este es un factor personal que impulsa a las personas, hasta personas cristianas de mucha fe, de mucho tiempo, a mirar hacia adentro, a mirar hacia las áreas espirituales. Terminamos con este punto y seguiremos hablando de los factores personales en la próxima sesión.